para algo que vamos a tratar el día de hoy. Voy a enseñarles a ustedes, de una manera rápida, sencilla, indolora y absolutamente elreivadesnudesca, cómo enfrentar a los embusteros, a los charlatanes, a los vendedores de humo y a quienes creen en ellos. Porque la cantidad de afirmaciones que podemos enfrentar todos los días, respecto a las creencias más irracionales, más absurdas, más raras o más aparentemente razonables, son muchísimos. Viene alguien y te dice, no, pero es que mira, el autismo se cura con esta hierba. Y tú dices, no creo, ¿no? Ya se habría enterado todo el mundo, hay gente investigando las curas del autismo, hay farmacólogos, farmacobiólogos, biólogos moleculares, gente que se dedica a estudiar las interacciones de las sustancias y a buscar nuevos medicamentos. Y yo creo que este descubrimiento que tienes tú, que me lo vienes a traer aquí envuelto en papel de estraza, pues ya lo podrían haber descubierto ellos. No, es que la farmacia, la medicina oficial no nos quiere porque entonces ya no es negocio, porque como son hierbas naturales, entonces no pueden venderlas, como las vendes tú. Bueno, en fin, que viene una serie de pretextos y argumentos que además luego le exigen a uno, demuéstrame que no cura el autismo. ¿Perdón? ¿De qué estás hablando? Bueno. Y entonces si yo no puedo demostrar que no cura el autismo, por lo tanto cura el autismo y se lo van a vender al siguiente ingenuo. Generalmente un ingenuo que tiene un hijo con autismo, que tiene toda la carga emocional, el problema social, la sensación de impotencia de los padres que ven a hijos que tienen problemas de discapacidad, de no poderse adaptar idealmente al mundo que los rodea y por lo tanto entran en una lucha enorme, pero sobre todo en una verdadera, en un huracán interno, interminable y cotidiano por sus hijos, que es lo más natural del mundo. Si no te desvives por tus hijos, ¿por qué te vas a desvivir, no? Entonces, y esos serán los que le acabarán pagando al imbécil de las hierbitas que curan el autismo. Y descubrirán que las hierbitas no curan el autismo. Y entonces les dirán, es que no las usaste bien, es que no crees en ellas, es que tu hijo tiene otro tipo de autismo. Es decir, la culpa siempre será del usuario, el pagano y el que le creyó, el ingenuo que a falta de otra oportunidad le creyó al vendedor de embustes. O llegaron los extraterrestres, yo estuve tomando una copa con ellos el otro día, me enseñaron su rayo láser, su rayo de la muerte, fuimos a dar un paseo en el OVNI, me llevaron a Marte, ahí estuvimos con unos amigos de Júpiter que traían unas cervezas buenísimas y me regresaron, demuéstrame que no es cierto. Ese tipo de cosas enfrentamos. Afirmaciones como HAARP manipula toda la meteorología y manipula los volcanes, manipula las placas tectónicas de la Tierra. George Soros controla el mundo. Por cierto, me entrevistaron en Deutsche Welle sobre George Soros, que este fin de semana saldrá en Deutsche Welle en español, la cadena alemana. En fin, George Soros controla el mundo y controla todos los movimientos sociales. ¿Cómo? Seguro, sí. Y esto se sabe en todo el mundo. Los Illuminati están detrás de esto. Y el Club Bilderberg ordenó que ganaran las elecciones Raúl en vez de Perlasco. Afirmaciones de política, de sociedad, de economía, de cuestiones paranormales, de salud, de pensiones, de democracia, de realidad de la corrupción. Todo tiene una teoría de la conspiración o una serie de creencias atrás que la gente te presenta como hechos y no lo son. Y hay dos cosas que deben hacerse para enfrentarlo. La primera es preguntar cómo lo sabes. A mí siempre me ha parecido extraordinario
que la gente le crea a vendedores de hierbas, hablando de hierbas, como Josep Pàmies. Josep Pàmies dice que tal hierba, tal producto vegetal, que curiosamente él cultiva en sus invernaderos que ahora ya no tiene, porque ya no tiene dinero, pues no tiene que pagar como 600,000 euros en multas que debe, entonces ahora es indigente, le dio todas sus acciones, todas sus cosas a su hijo y a su familia, que ahí lo mantienen. Pero en Pàmies Hortícoles, que es el negocio espectacular que tiene su familia, pues ahí las planta. Y curioso, ¿no? Y entonces esta es buenísima para la poliomielitis. La primera pregunta es, ¿cómo lo sabes? Es decir, la planta cura la poliomielitis. ¿Cómo lo sabes? La gente que cree en lo que le puede contar un charlatán se olvida de que hay formas de probar las cosas, que las cosas se saben porque se ven en acción, no porque te las imaginas, no porque las soñaste, no porque la planta se parece a una mano paralítica por la poliomielitis, ¿no? O tiene la forma del diafragma, que es lo que paraliza la poliomielitis en las personas que acababan antes en un pulmón de acero. Es decir, ¿cuál es el proceso cognitivo que lleva de la planta a decir que la planta cura esto? Que lleva a decir, Soros financia al equipo de béisbol de mi hijo. ¿Cómo lo sabes? Y son ellos los que te tienen que explicar cómo lo saben. Si te lo explican, puedes analizarlo. No, es que fíjate que un científico ruso me dijo, sí, ¿cómo se llama el científico ruso? Pues Konstantin Chufiflov, muy bien. ¿Y qué te dijo? No, pues me dijo que había hecho unas investigaciones en el Instituto de Herbología Cuántica de San Petersburgo con chicos con poliomielitis y la cura. Muy bien. Entonces ya vas a ver a Chufiflov y al Instituto de Herbología Cuántica en San Petersburgo y descubres que no existe, pero que Chufiflov vende ouijas y que tiene de doctor lo que yo tengo de Balón de Oro. Entonces ya puedes decirle, mira, lo que tú sabes no lo sabes. Y además la segunda pregunta importante es, ¿puedes probarlo? Es decir, hay un mecanismo humano a tu alcance y al mío, según el cual tú puedas demostrar fehacientemente que esta farmacéutica no quiso vender este medicamento porque entonces la gente se curaba y eso ya no era negocio. ¿Puedes probarlo? Y puedes probarlo, no me refiero únicamente, aunque evidentemente la piedra de toque es científica, es decir, son los métodos de la ciencia, la experimentación, la observación, la cuantificación, pero puedes probarlo como se probaría en un tribunal. Puedes presentar evidencias lo suficientemente convincentes para que 12 personas normales, comunes y corrientes aceptaran tu afirmación ciegamente, sin duda razonable. La respuesta es no pueden probarlo, pero nunca asumen la carga de la prueba. Es necesario imponérselas cuando se nos presenta, esto es así. No, pues mira, no es así. Demuestra que no es así, ya tenemos un problema. Esto es así, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde hiciste el experimento? ¿De dónde obtuviste el conocimiento que dices tener? Y una vez que te dicen, no, bueno, lo leí en tal, entonces lo puedes probar. Lo podemos someter a prueba. Existe un procedimiento con el cual estuviéramos de acuerdo los dos, o algunas personas más. Si es de bioquímica, por ejemplo, podríamos traer un par de investigadores en bioquímica. Hay un procedimiento mediante el cual tú pudieras probarlo, que estemos de acuerdo los dos en el método.
Estas dos pequeñas frases, estas 5 palabritas, te ahorran muchas discusiones con los charlatanes. Te ahorran muchísimas. La Tierra es plana, ¿cómo lo sabes? No, porque hay una serie de evidencias. Ya, entonces puedes probarlo. Ya me pasó, se me presentó uno precisamente. Y como ejemplo termino. Y ustedes, no sé si ustedes saben, deben haber visto fotografías de lo que se llaman largas exposiciones circumpolares. Lo que hace uno, y esto yo lo he hecho, en la noche apuntas tu cámara hacia la estrella polar, en mi caso, porque he vivido siempre en el hemisferio norte, y entonces te apuntas la cámara al hemisferio, a la estrella polar, abres el obturador y te tomas una cerveza, hablas con los amigos. Generalmente la fotografía nocturna se hace en grupos, te cuentas historias, anécdotas. Si alguien trae la guitarra, pues lo pasas mejor todavía. Después de una horita, digamos, cierras el obturador y ves qué hizo tu cámara. Y lo que hizo tu cámara fue las estelas de las estrellas aparentemente girando alrededor del eje de la estrella polar. Que no es así. Lo que has captado es cómo la Tierra está girando alrededor de la estrella polar y por lo tanto la posición relativa de las estrellas respecto de donde pusiste tu camarita con tu trípode, pues cambia girando. Y yo siempre veo fotografías circumpolares del norte. Pero había una foto ayer preciosa, y lástima que no la traigo, hombre. Deja ver si la tengo aquí en mi Twitter. Porque me encantó. No, sí, esperen un segundo, ténganme paciencia, total. Tiempo tenemos, así que voy. Es que publico luego yo tantas cosas. Hay días que no publico absolutamente nada, pero cuando me pongo a publicar, aquí está. Es una belleza. Es una absoluta belleza. Le dije al autor que era una maravilla. El autor me agradeció que se lo dijera. Y le dije que no, que en serio, como fotógrafo que soy, es una pero no es en el hemisferio norte, es en el hemisferio sur. Y entonces hizo una circumpolar apuntando a la Cruz del Sur. No hay una estrella que esté situada exactamente en el polo sur geográfico de la Tierra, pero sí está la Cruz del Sur. Y entonces lo que hizo fue apuntar a esa unión de estrellas que nos dice dónde está el punto, el polo sur geográfico. Y lo hizo a una hora determinada, me imagino que es el amanecer, de modo que pilla los primeros instantes del amanecer, al mismo tiempo que arriba tiene todavía la noche cerrada. Es una preciosidad. Y entonces, decía yo, aquí tienes algo para volver locos a los terraplanistas. Uy, apareció un terraplanista furioso. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, si la Tierra fuera plana y tú apuntas hacia el polo norte y esa es una circumpolar, pues puede salirte algo parecido a lo que nos sale a los que hacemos circumpolares en el polo norte. Pero si voy al polo sur, que tú me dices que está en los bordes del disco de la Tierra, plana, como tu cabeza, ¿cómo haces para que te salga apuntando a la Cruz del Sur una serie de círculos concéntricos en vez de una raya continua? Porque la Tierra está girando, el plato está girando como un vinilo de canciones muy malas. Entonces me insultó. Y le decía yo que entonces cuando acabara de ver eso viera el péndulo de Foucault, porque estuvimos precisamente en París en el Panteón viendo el péndulo de Foucault para que mi hijo viera cómo giraba la Tierra. Con esto matas a los terraplanistas, no necesitas pelearte con ellos. El chiste es saberlo y preguntar la mayor cantidad de veces que puedas cómo lo sabe y puede probarlo. Y lo más probable es que te insulten, que es lo que a mí me ha pasado por lo menos los últimos 30 años.